Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. A comienzos de esta semana, Ariel Henry, el ya ex primer ministro de Haití, anunció su dimisión, creando un enorme vacío de poder en el país. La dimisión de Henry vino después de las amenazas de Jimmy Cherizier, principal líder de las pandillas de Haití. El vacío de poder que ha dejado Henry con su dimisión y el auge de las pandillas en el país está preocupando enormemente a la gente y ya se está hablando incluso de una posible intervención internacional en la isla. Con todo lo que está pasando, no han faltado análisis con un claro sesgo racista y eurocentrista, en el que se hace hincapié en los típicos estereotipos haitianos como el vudú o el canibalismo, en vez de entender lo que está pasando y sobre todo comprender el desarrollo histórico de Haití que ha llevado a los haitianos a la catastrófica situación en la que se encuentran hoy. Así que en este vídeo quiero hablaros sobre el proceso histórico de Haití y de esta manera entender lo que hoy está pasando en este país. Así que vamos con el vídeo. Esto es Replaneta. ¡Comenzamos! En los tiempos en los que vivimos, cuando se dan este tipo de sucesos, la gente habla muy fácilmente desde las redes sociales y, al hacer análisis simplistas e incluso infantiles, se acaba cayendo en un claro racismo y eurocentrismo que viene condicionado por la condición de aristocracia obrera de muchas personas que viven en países que forman parte del centro imperialista. En verdad, he leído de todo, que si los haitianos están así porque los negros no saben gobernarse, que si los caníbales han tomado el poder en Haití y se quieren comer a la gente, o a ver qué interés va a tener Estados Unidos en intervenir en Haití. Bien, todo este tipo de análisis y comentarios emanan de un claro desconocimiento de la historia de Haití. Y, sobre todo este tipo de análisis de caníbales, vudús, de que los negros no saben gobernarse, eso tiene un claro sesgo racista que hay que combatir porque es ahistórico. Es totalmente ahistórico. Y los comunistas, si por algo tenemos que caracterizarnos, es por entender la historia de manera materialista y partiendo de las contradicciones existentes. Bien, así que eso es lo que voy a hacer en este vídeo. Voy a daros primero una breve introducción histórica de Haití, porque igual mucha gente desconoce la historia de Haití y es normal. Bien, así que bueno, no me voy a ir muy atrás, pero seguramente sabréis que los españoles fueron los primeros en llegar a la isla, que bueno, lo llamaron la Española, lo que sería hoy Haití y República Dominicana. Y no fue hasta el siglo XVII cuando llegaron los franceses a la parte occidental de la isla. Allí los franceses establecieron una colonia llamada Santo Domingo, y se convirtió en una colonia bastante próspera, la verdad, gracias a la producción de azúcar y café, basado, cómo no, en la mano de obra esclava que traían desde África. De ahí que muchos haitianos sean negros, bien, sean descendientes de aquellos africanos que llevaron los franceses o incluso los británicos en su momento al Caribe. Los franceses organizaron la isla racialmente. O sea, para que os deis cuenta, crearon una clasificación que tenía 32 niveles que dividía a la gente según su color de piel, más claro o más oscuro. 32 niveles, ¿bien? Para que veáis hasta dónde llegaba el racismo imperante dentro del colonialismo francés. Pero las cosas comenzaron a cambiar en 1789, que se dio en ese año, la Revolución Francesa, lógicamente. Y la máxima de la Revolución Francesa era libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Pues estas tres máximas, estas tres reivindicaciones, ¿no?, de los revolucionarios franceses no fueron aplicados en Haití a los mulatos y a los negros, por lo que no tardaron en exigir
sus derechos, incluso su ciudadanía. Bien. En 1791 comienza una rebelión antiesclavista iniciada por el sacerdote vudú Buckman, y aunque este sacerdote es asesinado, la historia concuerda en que su rebelión fue el inicio de la revolución haitiana. No me voy a explayar mucho más acerca del proceso revolucionario de Haití. Si estáis interesados, escribidme en los comentarios porque es un proceso bastante interesante y puedo hacer un vídeo sobre ello, pero lo que sí debéis saber es que después de la muerte de Buckman, el proceso fue liderado por Toussaint Louverture y este consiguió imponerse en Haití, y aunque él nunca proclamó la independencia, sí intentó reactivar la economía nacional e incluso participó en la redacción de una constitución que otorgaba una autonomía enorme a Haití. Y esta constitución fue presentada al mismo Napoleón, que la rechazó. En 1892 hay una nueva expedición francesa en Haití. Consiguen capturar a Louverture y es encarcelado y muere en prisión. Pero tampoco acaba el proceso revolucionario con su muerte, porque si bien consiguieron abolir la esclavitud, bien, y luego los franceses con su nueva expedición la volvieron a implantar, entre 1802 y 1804 se da la Guerra de Independencia de Haití, y Haití acaba convirtiéndose en la segunda colonia americana, detrás de Estados Unidos, en independizarse y la primera en abolir la esclavitud. De ahí la importancia del proceso revolucionario de Haití. Y tras la independencia, el país experimentó una inestabilidad política brutal. Bien, porque primero, en el norte se estableció el Imperio de Haití, que más tarde sería renombrado como el Reino de Haití, y en el sur, la República de Haití. También hubo enfrentamientos con la parte española, porque la zona española se había independizado y tenía intenciones de unirse a la Gran Colombia, incluso llegó a ser un estado asociado con la Gran Colombia. Pues Haití llegó a invadir la zona española, lo que sería hoy República Dominicana, y estuvo 22 años bajo el dominio de Haití. En este punto quiero mencionar dos cuestiones sumamente importantes. Bien, nada más independizarse, Haití tuvo que pagar una indemnización exagerada a Francia por la pérdida de propiedad de los colonos, incluyendo tierras y esclavos. Bien, la indemnización fue de 150 millones de francos en oro. Este monto, para que os hagáis una idea, representaba 10 veces los ingresos anuales del gobierno haitiano, lo que condicionó enormemente el desarrollo económico y nacional del país. Respecto a la indemnización, también tengo que decir que en 1838 el gobierno de Haití intentó renegociar dicha indemnización con los franceses, que quedó en 90 millones. Pero para pagarla, como no tenían dinero, pidieron préstamos a bancos franceses, lo que dio pie a la creación o al inicio de la deuda externa de Haití, contrayendo de esta manera Haití una doble deuda con Francia, lo que condicionó el desarrollo económico del país y lo que impidió que el país saliera adelante. Bien, porque con una doble deuda ya me diréis cómo puede salir un país del Caribe adelante. Y además, también se queda ahí el especie de tutelaje, digámoslo de alguna manera, de Francia sobre Haití. Por otro lado, también hay que destacar que cuando los haitianos invadieron la zona española, lo que sería hoy República Dominicana, en aras de unificar la isla, también para abolir la esclavitud y llevar sus ideas antiesclavistas hacia la zona oriental de la isla, pues también cometieron muchas masacres que incluso muchos lo califican como genocidio. De ahí que muchos dominicanos sigan recriminando a los haitianos lo que realizaron hace ya 200 años. Pues con el comienzo del siglo XX, Haití entró en un nuevo siglo, pero castigado por esa doble deuda contraída con Francia. Y no creéis que las cosas cambiaron para Haití, porque para nada fue así. El siglo XX fue la continuación del siglo XIX para los haitianos. En la primera mitad del siglo fueron invadidos por Estados Unidos. Y mucha gente dirá, ¿pero qué interés tenía Estados Unidos en invadir Haití? Bien, pues Estados Unidos, los empresarios invirtieron en el sector bancario, en la producción de azúcar y de banano.
también tenían fuertes intereses en controlar el Caribe y sobre todo de proteger el Canal de Panamá. Bien, entonces, teniendo todos esos intereses, Estados Unidos invadió Haití y la ocupó desde 1915 a 1934. Y aunque en el 34 Estados Unidos salió de la isla, su dominio sobre Haití no desapareció por completo, sino que Estados Unidos indirectamente pasó a ser como la potencia administradora casi, no de jure, pero de facto estuvo cerca, de convertirse en una especie de potencia administradora de Haití. Bien. Y luego vino la época de los Duvalier, de la familia Duvalier, primero del padre, Papa Doc, y después del hijo, Baby Doc. Esta familia impuso una dictadura en Haití, y esta dictadura duró hasta 1986. Los Duvalier, en realidad, pese a ser dictadores sin poner un régimen dictatorial en Haití, eran unos gobernantes títeres al servicio de Estados Unidos. Y se amasaron enormes fortunas los Duvalier, teniendo Haití en la pobreza y siendo uno de los países más pobres de América. Los Duvalier eran unas familias más ricas, bien, del Caribe. Y esta dictadura también se encargó de borrar toda la oposición izquierdista más extrema que existiera en la isla. O sea, se estima que fueron alrededor de 60.000 personas las desaparecidas durante la dictadura de Duvalier. Bien, fueron los mismos Duvalier los que comenzaron con las prácticas de usar a pandillas. Bueno, no sería muy correcto llamarlos pandillas, pero sí es una especie de escuadrones de la muerte. Esos eran los Tonton Macoute. Bien. En 1986, Baby Doc es derrocado, es el hijo de Duvalier, es derrocado, y Haití comienza a transitar una especie de democracia burguesa. Así pues, Jean-Bertrand Aristide se convirtió en el primer ministro del país y el primero en ser elegido democráticamente, es decir, desde las urnas. Pero el gobierno de Aristide también es interrumpido, porque a los pocos meses de ganar las elecciones, sufre un golpe militar y es derrocado. Pero regresa en 1994 con la ayuda de Estados Unidos, que ya con la desaparición de la Unión Soviética, bueno, no tiene por qué aliarse con los sectores más reaccionarios de cada país y permite que Aristide vuelva a Haití. Ahora bien, el apoyo de Estados Unidos para que Aristide siguiera gobernando no fue gratis, sino que le obligaron a imponer medidas neoliberales en el país. Por ejemplo, tengo que destacar que Clinton obligó al gobierno de Haití a rebajar el arancel de las exportaciones de arroz de Estados Unidos, liquidando completamente la producción arrocera haitiana. Esto hizo mucho daño a la producción agrícola de arroz dentro de Haití. En 2001, Aristide volvió a ganar las elecciones, iniciando su tercera presidencia. Pero esta tercera legislatura fue un poco diferente porque Aristide comenzó a dar un viraje en la geopolítica. O sea, estaba descontento con Estados Unidos y comenzó a acercarse a Cuba y a Venezuela. Y ya sabéis lo que pasó, ¿no? Aristide tuvo que renunciar, tuvo que salir al exilio debido a la presión interna y externa. Y es en este mismo año, en esta tercera legislatura de Aristide, donde comienzan a profesionalizarse las pandillas en Haití, que incluso amenazan a Aristide, y Aristide también llega a montar una especie de pandillas, pero luego, después de la muerte de uno de sus líderes, se vuelven contra Aristide, es decir, las pandillas comienzan a profesionalizarse completamente entre el 2001 y 2004, ¿bien? En los principios de los años 2000. El periodo de relativa, y subrayo, relativa normalidad en Haití acabó con Aristide. A partir de ahí comenzó la inestabilidad política total. Bien, en 2004 Haití queda bajo control de la ONU. Y alguno imaginará, bueno, estarían bajo control, habría seguridad. No. Y yo voy a destacar varios hechos. Por ejemplo, hubo hasta 256 casos de niños nacidos a partir de abusos de miembros de las fuerzas de la ONU que intercambiaban sexo por comida, incluso con niñas de 11 años. Bien, y la presencia de la ONU también en Haití desató una epidemia de cólera que originó hasta 8.000 muertes. Y además
no acabaron con la inseguridad en la isla. Las pandillas siguieron actuando. Bien. En 2010 se dio el terrible terremoto de Haití, que dejó más de 300.000 muertos y bueno, fue una devastación. No sé si os acordaréis del terremoto de Haití. Y aquí vuelven a irrumpir en la escena los Clinton. Bien, os lo explico. Para paliar las nefastas consecuencias del terremoto de Haití, se envió ayuda humanitaria por valor de 9.000 millones de dólares. Pues bien, esa ayuda fue desviada ilegalmente y acabó en las manos de la Fundación Clinton, la USAID y otras ONGs que fueron a Haití supuestamente para ayudar. Pues se quedaron con esas ayudas para que veáis realmente lo que les importa a muchas ONGs lo que está pasando en Haití. Otro hecho importante es que en 2016, cuando Michel Martelly terminó su mandato sin sucesor, porque debido a la cancelación de las elecciones presidenciales el año anterior. Entonces llegó al poder Jovenel Moïse, que tuvo que enfrentarse a un rechazo popular constante y también al auge de las pandillas, como no. Pues Moïse fue presidente hasta el año 2021, pero cabe destacar que en 2020 hubo una expiración de su mandato, del mandato de los diputados sin haber nuevas elecciones, de modo que Moïse gobernó por decreto. Bien, pues en 2021 el Poder Judicial decretó el fin del mandato de Moïse, pero este insistió que le quedaba un año más y siguió gobernando por decreto. Pues en esta disputa política, Moïse fue asesinado. Y la hipótesis que más fuerza tiene actualmente es que fue asesinado por paramilitares colombianos que, por cierto, todavía siguen en Haití. Bien, en este periodo se formaron hasta 200 grupos armados en Haití. Bien, y esto hacía imposible una vida política estable en el país. Pues así llegamos hasta nuestros días y concretamente a principios de esta semana, Ariel Henry, como os he dicho en la introducción del vídeo, pues anunció su dimisión debido a las amenazas de guerra civil que lanzó Jimmy Cherizier, alias Barbecue, que es uno de los principales líderes de las pandillas de Haití. Bien, de todo este resumen histórico os tenéis que quedar con lo siguiente. Desde su independencia, Haití contrajo una doble deuda con Francia. Ha estado dominado militarmente y ocupada por Estados Unidos y después bajo su influencia política y económica. Vivió la dictadura de los Duvalier. Apenas ha tenido gobernantes elegidos mediante sufragio, es decir, desde las urnas. Ha estado controlado por la ONU y no sirvió absolutamente de nada. Ha tenido políticos que han querido abusar constantemente de su poder y ha experimentado un auge enorme del pandillerismo. Entonces, con todas estas cuestiones es muy difícil que una nación salga adelante. ¿Bien? Pero desde hace 3-4 años ha habido un auge brutal del pandillerismo en Haití. ¿Bien? Y eso ha generado un enorme caos en Haití. A ver, esto hay que dejarlo muy claro. Las pandillas o el pandillerismo no surge del vacío. O sea, el crimen organizado existe en muchos países. Vamos a partir desde ese hecho. Pero existen factores muy concretos que hacen que haya un auge del pandillerismo en un país concreto. Pues en el caso de Haití tenéis que tener en cuenta que es el país más pobre de América. O sea, el 70% de los haitianos no tiene trabajo. Alrededor de 5 millones de habitantes, o sea, el 41% de la población padece hambre. Bien, hay una corrupción y una delincuencia generalizada en todos los estratos sociales del país. Bien, y además, una cosa que se omite completamente al hacer un análisis sobre Haití es que las élites financieras, las élites, los ricos de Haití, han usado las pandillas en más de una ocasión para sofocar cualquier conato de protesta en las zonas pobres de Haití. Y esto, lógicamente, ha hecho que las pandillas se sintieran poderosas, que las pandillas vieran cómo de facto controlaban barrios enteros. Bien, entonces, os he dicho antes, existen alrededor de 200 pandillas. Y aquí hay que lanzar la siguiente pregunta.
¿Son todas las pandillas iguales? O sea, ¿todas se dedican a la actividad ilegal, al crimen organizado? No. Y esto hay que dejarlo muy, muy claro. La gente se ha quedado con las imágenes de 2022 de ciertos pandilleros que estaban quemando a sus víctimas y comiéndoselas. Y se piensa que todas las pandillas pues, son caníbales, que hacen vudú y bueno, que se dedican todas las pandillas a las actividades ilegales. Y esto es un análisis simplista y es lo más fácil que puede escribir uno en Twitter. Bien, pero los comunistas al menos, y ya no digo comunistas, sino una persona seria que quiere entender lo que está pasando en Haití, no puede caer en estos simplismos. O sea, es muy fácil, ¿no? Mirar una imagen de un señor comiéndose a otra persona y decir, oh, todas las pandillas son caníbales. ¿Y dónde está el análisis? ¿Y dónde está realmente en los enfrentamientos entre las pandillas? ¿Dónde está realmente la movilización popular que existe en Haití? De eso no tenéis ni idea, ¿verdad? Porque os coméis lo primero que os lanzan los influencers de turno acerca de Haití y estáis queriendo justificar una posible intervención de Estados Unidos o de vuestro querido Bukele en Haití. Bien, pues es verdad que la mayoría de las pandillas se dedican al crimen organizado, eso no lo vamos a negar. Bien, y como dice Henry Boyce-Rollin, que es un haitiano que reside en Argentina y que espero traerlo al canal, las pandillas, son instrumentos de la oligarquía. Lo dice muy, muy claro. Y a lo largo de la historia han sido utilizadas por las élites de Haití para reprimir a los distintos elementos que se han alzado en Haití. Bien, y no se puede omitir que toda esta catastrófica situación ha traído también que el pueblo se rebele, que el pueblo comience a organizarse, que el pueblo comience a manifestarse y a mostrar su repulsa contra lo que está pasando en Haití y sobre todo contra la constante violación de su soberanía nacional y la dependencia económica en la que han metido a Haití respecto a Estados Unidos, por ejemplo, o en su momento Francia. Y el auge de las bandas más violentas y criminales han sido aupadas no solamente por las élites, sino también por el propio gobierno. ¿Para qué? Para acabar con esas protestas y movilizaciones sociales en los barrios más pobres de Haití. Pero ¿qué pasa? Que con la mentalidad eurocéntrica y con esa mentalidad de que los negros no pueden gobernarse, uno no puede ni entender o ni imaginar que hay gente organizándose en los barrios pobres para echar de sus barrios a las pandillas y a los criminales. Y eso deviene de una clara mentalidad eurocentrista y también racista. Pues fueron los mismos funcionarios haitianos quienes armaron a las pandillas y quienes vendieron esas armas a Haití. Estados Unidos. Siempre está Estados Unidos por detrás. Y concretamente la venta de armas ha producido a 10 familias ricas de Haití, que estos a su vez han dado a los funcionarios las armas para que entreguen a las pandillas. Bien, o sea, hay toda una cadena que conecta a Estados Unidos con las mismas pandillas. Bien, y no solamente eso, sí, porque otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención es que los propios tentáculos del sionismo llegan a Haití. Bien, y ahora os voy a explicar esto. O sea, en Haití hay un único multimillonario que es Gilbert Vigio, que es el líder de la comunidad judía en Haití y el cónsul honorario de Israel. O sea, es un sionista. Este sionista haitiano está acusado por Canadá de apoyar actividades ilegales de bandas criminales armadas, incluso mediante el blanqueo de dinero y otros actos de corrupción. Sinceramente no sé por qué me sorprende que el sionismo esté metido en todos estos fregados, la verdad. Luego, lo repito, existe una reacción popular en Haití. Existe. Vamos a quitar de una vez esa mentalidad eurocentrista. Existe una reacción popular en Haití. Y con el auge del pandillerismo y viendo que muchos de ellos actuaban impunemente en la ciudad, incluso con la complicidad de las autoridades, pues han tenido que organizar en los barrios. Bien. Y en los barrios, sobre todo más pobres, los haitianos han creado brigadas de vigilancia para controlarlas. O sea, y esto lo omiten todos los medios de comunicación. ¿Para qué? Para que cuando se vea a un haitiano con armas se le asocie con las pandillas. Así de sencillo.
Bien, pues por ejemplo, en abril de 2023, estas brigadas de vigilancia ejecutaron a varios pandilleros. Y de esto no se habla. Repito, porque no interesa. Lo que interesa es generalizar la imagen del pandillero caníbal para descalificar a todos los haitianos y sobre todo para que esas brigadas de vigilancia o esos grupos de choque de autodefensa no se conviertan en algo más y no se derive a una movilización popular en Haití. Se utiliza ese tipo de manipulación desde el centro imperialista. Y, como no, os debo hablar de Jimmy Cherizier, alias Barbecue, que ha sido presentado por los medios de comunicación como el líder de las pandillas caníbales de Haití. ¿Es esto cierto? Lo primero que debéis saber, y lo explica esto muy bien James Petras en su libro Las estrategias del imperio, es que los medios de comunicación occidentales, serviles al imperialismo estadounidense, activan toda su maquinaria propagandística para demonizar a cualquier elemento hostil a sus intereses. Y esa demonización no es homogénea. O sea, si aparece un grupo armado de carácter nacionalista y compuesto en su mayoría por musulmanes, es un grupo islamista o yihadista. Si es un grupo armado que surge en Centroamérica o en América del Sur, son narcotraficantes. Y si es el caso de Haití, pues son grupos que hacen vudú y son caníbales. Es decir, la demonización está adaptada a las particularidades nacionales de cada país y sobre todo se usan los estereotipos para ridiculizarlos y que la gente no los apoye. Bien, entonces, alguien me puede preguntar, oye, ¿estás diciendo que en Haití no hay vudú y no hay caníbales? Desgraciadamente, sí los hay. Pero lo que no se puede hacer es crear de hechos anecdóticos una constante y lo que no se puede hacer es asociar las brigadas de vigilancia y los grupos de autodefensa que se están creando con las pandillas y las bandas criminales que han sido aupadas por la oligarquía haitiana o por incluso por las autoridades. Eso es lo que no se puede hacer, porque si no se distingue, no se separa el grano de la paja, vamos a asociar a todos con el canibalismo o con el vudú o con las pandillas. Y vamos a acabar incluso criticando a aquellos que están resistiendo incluso con las armas a la barbarie. Eso hay que dejarlo muy claro y hay que denunciar la manipulación racista que están haciendo muchos medios de comunicación con lo que está pasando en Haití y las tonterías que están diciendo muchas personas en redes sociales. Eso hay que dejarlo muy claro. Pues bien, volviendo a Jimmy Cherizier, el periódico digital Nueva Revolución ha subido un artículo muy interesante en el que explican quién es Jimmy Cherizier y a su vez os quiero recomendar el documental Otra visión dentro de la insurrección haitiana en el que explica profundamente lo que pasa en Haití y quién es Jimmy Cherizier. Pues Jimmy es un ex policía de Haití y está considerado como un líder nacionalista y patriota del país. Y esto lo consideran incluso los propios haitianos. Ya sé que los medios de comunicación de Occidente no, pero los haitianos sí. Su mayor logro ha sido unificar a varias pandillas para que dejen los enfrentamientos entre ellos y redirijan sus armas contra la oligarquía haitiana que ha vendido a su nación a Estados Unidos. También insiste en que hay que luchar contra los paramilitares que están presentes en Haití y contra el resto de pandillas que se dedican al crimen organizado. Esto es prácticamente lo que ha venido defendiendo Cherizier. Pues lo que no gusta, y esto se ve en el documental, es que la apuesta por la recuperación de la soberanía nacional, el alejamiento de Estados Unidos, la apuesta por la insurrección por las armas y la toma de poder, pues lógicamente a Estados Unidos no le hace ninguna gracia y mucho menos a Occidente en general. Y lo que sorprenderá a muchos es que si veis el documental, Cherizier en sus intervenciones cita constantemente a Fidel Castro o a Nelson Mandela. Bien, y él recuerda a los haitianos que tanto Fidel Castro como Nelson Mandela en su día también fueron tachados de terroristas. Bien, y
Durante todo este tiempo, Cherisier se ha convertido en la principal figura política de Haití. O sea, ha conseguido unificar a las pandillas creando la G9. Ha presionado al gobierno para dejar de armar al resto de pandillas y bandas criminales que existen en el país. Y abogó por derrocar al primer ministro y de hecho esto ya lo ha conseguido. Debido a sus intenciones, sus logros y lo que realmente está representando para el pueblo de Haití, no es nada extraño toda esta campaña de demonización, criminalización y desinformación sobre lo que está pasando en Haití y concretamente sobre Cherisier. Y todo esto se está desatando y está yendo a más día tras día. Y lo peor de todo es que la gente se come todas estas mentiras y desinformaciones y fake news sin contrastar, sin ver el documental que han hecho sobre Cherisier o la información que es disponible sobre él. Informar y luego se puede criticar, pero lo que no se puede hacer es no tener ni puñetera idea de quién es, qué es lo que está representando y cuáles son sus objetivos. Y peor aún, asociarlo al resto de bandas criminales que existen en Haití. Entonces, ya sé que una de las preguntas que más se me va a hacer en los comentarios es: ¿se puede confiar en Cherisier? ¿Es un patriota revolucionario? A ver, voy a ser sincero, no tengo una respuesta a eso. Bien, porque tenemos muy poca información sobre él y la mayoría de información que tenemos es información criminalizándolo y demonizándolo. O sea, sí voy a decir, por ejemplo, que no me gusta nada la constante exhibición que hace de símbolos masónicos. Bien, de los masones. No me gusta nada, la verdad. Puede ser un cachondeo por parte suyo o es una cosa que lo está haciendo en serio. No lo sé. Pero a mí, sinceramente, no me gusta nada y me hace sospechar sobre él. Bien, pero lo cierto es que lo que ha prometido lo está cumpliendo y que el pueblo de Haití lo está apoyando. Eso sí es verdad. También tengo que decir que he visto que mucha gente también, al ver que Cherisier ha citado a Fidel Castro y a Nelson Mandela, pues lo están romantizando. No, tampoco pasemos del blanco al negro. Bien, o sea, tal vez lo haga por demagogia, tal vez lo haga para ganarse a las masas, pero bueno, si lo hace para ganarse a las masas, eso significa que dentro del pueblo haitiano existe ese espíritu revolucionario y patriota que se puede explotar para conseguir realmente una movilización popular y social en Haití, que bastante mal lo han estado pasando durante décadas, incluso siglos, me atrevería a decir. Lo dije en un post y lo vuelvo a decir en este vídeo. Al pueblo de Haití únicamente lo va a salvar el propio pueblo. El pueblo organizado y en armas podrá sacar al resto de vecinos de la catastrófica situación en la que se encuentran. Ninguna potencia, ninguna intervención va a salvar a Haití. Tengo serias dudas si realmente Cherisier puede representar un cambio político radical e incluso real en Haití, pero sí creo que la situación en la que se encuentran puede ser una fase preparatoria para el pueblo de Haití. Y el pueblo de Haití tiene que participar en la lucha contra el resto de las pandillas y contra las bandas paramilitares y criminales que están atosigando, reprimiendo a los haitianos en los barrios más pobres del país. Desconozco la verdad si existen comunistas en Haití o si existe una izquierda revolucionaria en Haití, pero lo que el pueblo de Haití tiene que hacer es trabajar para defenderse. En primer momento para defenderse, luego para atacar, pero primero para defenderse de las pandillas y bandas criminales que hay. Tienen que erradicar el crimen organizado que existe, pero para eso el pueblo tiene que estar organizado y en armas. Y sobre todo tiene que impedir y denunciar que Estados Unidos o varios países en coalición intervengan en Haití, porque lo único que van a conseguir es matar la movilización social que haya, desarticular todas las bandas de autodefensa que existen y seguir con la inseguridad. Y sobre todo acabar con la mínima soberanía nacional que puede llegar a tener Haití. Y sobre todo lo que tienen que hacer los haitianos es rechazar las intenciones de Bukele de intervenir en Haití como ya lo manifestó hace unos pocos días. Eso hay que dejarlo muy, muy claro, porque Bukele aquí ha sido sumamente oportunista y sin hacer un mínimo análisis de lo que pasa en Haití,
ha ofrecido su ayuda para bukelizar Haití y erradicar la criminalidad. Señor Bukele, el pueblo de Haití no necesita tu ayuda, y menos aún necesita la ayuda de un palmero de Estados Unidos que no ha hecho un mínimo análisis científico de lo que pasa en Haití, y mucho menos ha dicho quién ha armado esas mismas pandillas que tanto estás criticando. Porque ha sido papaíto Estados Unidos quien ha financiado esas mismas pandillas para reprimir al pueblo haitiano. Y como no dices nada de eso, no tienes ninguna legitimidad para decir, vamos, voy a intervenir en Haití, necesito la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, el pueblo de Haití no te quiere. Eso hay que dejarlo muy muy claro. Y la solución para Haití no es una buquelización, sino que es la organización del pueblo de Haití. Y que esas mismas brigadas de defensa y de autodefensa que se están creando den un salto cualitativo y puedan tomar el poder realmente en Haití. Esa es la única solución revolucionaria para Haití. Y no valen de nada los análisis paternalistas, los análisis eurocentristas y sobre todo racistas que está viendo en las redes sociales sobre lo que está pasando en Haití. Eso hay que dejarlo muy muy claro. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? La verdad que poco, pero lo que sí podemos hacer es denunciar la histórica injerencia de Estados Unidos en Haití, condenar cualquier intento de intervención de Estados Unidos o de sus aliados en Haití. Sobre todo hay que denunciar también los falsos relatos y generalizaciones que están haciendo los medios de comunicación sobre lo que está pasando en Haití. Denunciar, como no, las pandillas que actualmente se están dedicando al crimen organizado y apoyar al pueblo de Haití armado que está defendiendo de todas esas pandillas que están ahí. Porque el pueblo no necesita a otro títere represor que vaya a ayudarles. El pueblo de Haití necesita organizarse realmente y tener a Cherisier realmente mirarlo con mucho cuidado, porque si bien ha cumplido todo lo que ha prometido por ahora y ha conseguido unificar y ha conseguido en parte mantener a raya a esas bandas criminales que siguen actuando impunemente, los ha mantenido a raya. Habrá que ver en lo que deriva el proceso político que quiere llevar a cabo. Pero, bueno, vamos a ver cómo deriva todo esto. Porque hasta ahora, repito, lo que ha prometido lo ha cumplido. Y el pueblo de Haití, muchos de ellos han cerrado filas con Cherisier. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con Haití. Y sobre todo, yo quiero mandar un abrazo enorme a los haitianos que bastante mal lo han pasado en los últimos 200 años. Y realmente les insto a organizarse, a dar un salto cualitativo en esas bandas de autodefensa y sobre todo acabar con esa lacra que es el crimen organizado y la delincuencia y sobre todo recuperen la soberanía nacional para que nadie más les escupa en la cara. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que entendáis sobre lo que está pasando en Haití. Si es así, dar like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis en la descripción del vídeo el enlace de los documentos y libros que tenemos solamente en Unroad. Y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido diario o casi a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!